En esta hora les voy a invitar a abrir sus Biblias en el nombre del Señor Jesucristo en el libro del profeta Jeremías, capítulo 8. Libro del profeta Jeremías, capítulo 8. 8, versículo 18, dice así su palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. He aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana. ¿No está el Señor en Sion? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Dice su palabra, profeta Jeremías: a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. ¿Por qué? Por el clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana, por el clamor de Israel, de Sion. Y pregunta: ¿no está el Señor en Sion? ¿No está en ella su rey? Pregunta: ¿por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? ¿No está en ella, no está el Señor en Sion? ¿No está en ella su rey? Dice: pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Por esa razón no estaba el Señor, no estaba en ella su rey. Por esa razón el profeta Jeremías se lamentaba, era fuerte ese su dolor en su corazón. Dice el 22: no hay bálsamo en Galaad, no hay ahí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? No hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? ¿Por qué no había medicina para Israel? Porque habían hecho airar al Señor con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas. Por esa razón no había medicina espiritual para la hija de su pueblo o para Israel. Por esa razón no habían sido salvos, porque habían hecho airar al Señor con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas. Por eso no estaba el Señor en Sion, por eso no estaba ahí su rey, en ella su rey, porque habían hecho airar al Señor, dice ahí, con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas. Y por eso, pregunta 22, no hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? En Galaad, vamos a ver esa referencia de Galaad, Génesis capítulo 37. ¿Por qué menciona Galaad? Génesis 37. Solamente vamos a ver la reverencia que hace a Galaad. ¿Por qué menciona el profeta Jeremías a Galaad? 37, 25. Aquí nos habla de los hijos
de Jacob, de las 12 tribus. Dice que el versículo 25, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Vemos por qué razón el profeta Jeremías hace mención que si no había bálsamo en Galaad, porque en tiempos desde Jacob, sus hijos, dice ahí que una compañía de ismaelitas que venía de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra e iban a llevarlo a Egipto. Ahí donde dice el versículo, entonces Judá, ¿no? Dice, dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano, encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Ahí nos habla de Galaad, que de Galaad había ese bálsamo que habla el profeta Jeremías, y lo llevaban de Galaad a Egipto. Si leemos más atrás, leemos esa ocasión de cuando se reconciliaron Jacob con Labán y hicieron un juramento de respetarse y pusieron el nombre ahí como testimonio de Galaad. Es ahí el origen de Galaad. Vamos a seguir leyendo Jeremías, capítulo 46. Jeremías 46, 11. Sube a Galaad. Una vez más encontramos esa palabra Galaad, o esa región, ese lugar, Galaad. Como leíamos, era un lugar donde había bálsamo, y de ese bálsamo lo llevaban a Egipto. Fue llamado Galaad por el pacto que hicieron Labán y Jacob. Jacob, cuando huyó de su suegro sin avisarle, con sus esposas, sus hijos, todas sus pertenencias, y Labán fue a perseguir a Jacob, y al alcanzarlo, al final se reconciliaron e hicieron ahí un pacto y llamaron el nombre a ese lugar Galaad. En ese lugar había mucho bálsamo que llevaban a vender a Egipto. Y por eso el versículo 11 dice, sube a Galaad y toma bálsamo, virgen hija de Egipto. Por demás multiplicará las medicinas, no hay curación para ti. No hay curación para ti. ¿Por qué? Porque ese bálsamo que podía curar físicamente, podía sanar algunas enfermedades físicamente, pero para su alma no había curación. Para Egipto, dice ahí, no hay curación para ti. Así como leímos anteriormente que que el pueblo de Israel no había sido salvo porque habían hecho enojar al Señor por esas imágenes que habían hecho. Aquí vemos que también dice que no hay curación para Egipto, porque ni con ese bálsamo que pues era tan conocido o tan usado en tiempos de Jacob o de las 12 tribus, no podían curar esa enfermedad, porque no era físicamente, sino espiritualmente. Y el único que puede curar, sanar esa enfermedad espiritual del pecado
es la palabra del Señor, es el Señor a través de su palabra. Porque su palabra para nosotros es ese bálsamo, es esa medicina que ha sanado nuestra alma. Jeremías 51, versículo 8. Dice: en un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizás sano. Curamos a Babilonia, no ha sanado. Dejadla y vámonos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo, su juicio se ha alzado hasta las nubes. Dice: en un momento cayó Babilonia y se despedazó. Gemid sobre ella, tomad bálsamo para su dolor, quizás sane. Curamos a Babilonia y no ha sanado. Dejadla y vamos cada uno a su tierra, porque ha llegado hasta el cielo su juicio y se ha alzado hasta las nubes. Hasta el momento hemos visto que no había sanidad para el pueblo de Israel, porque habían hecho airar al Señor, habían hecho enojar al Señor. Tenían el bálsamo de Galaad, no podían ser sanos. Egipto también se le dijo que fuera por ese bálsamo, pero que a pesar de ello no iba a tener sanidad. Babilonia dice aquí que la curaron, que pusieron bálsamo para su dolor, pero no ha sanado, no sanó. Porque aunque la gente busque en el mundo esa sanidad para su alma, el mundo no tiene ese bálsamo para sanar el alma. Muchos lo pueden buscar, los psicólogos lo pueden buscar en diferentes cosas, en los vicios, lo pueden buscar en los placeres, en la vanidad del mundo, en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos, tener esa sanidad. Pero el mundo no puede sanar el alma. El mundo no puede darle esa paz a el alma. Solamente a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es medicina, es paz, es el bálsamo para nuestra alma. Solamente su palabra puede sanar nuestras almas. El mundo no puede sanar nuestras almas. El mundo no puede dar esa paz que el Señor nos da. La paz del mundo es pasajera, es momentánea. Solo Dios puede sanar nuestra alma a través de su palabra, que es medicina para nuestra alma, que es ese bálsamo para nuestra alma. Vamos a ir al Salmo. Antes de eso vamos a ir a Mateo capítulo 11. El Señor daba esa medicina a las almas, ese bálsamo a las almas, esa palabra a las almas. Mateo 9, versículo 9 dice: pasando Jesús de allí, vino un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos.
Y pues aprender lo que significa misericordia quiero y no un sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Los sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos. Y el Señor, a través de su palabra era un bálsamo, una medicina para los pecadores. Por eso dijo que Él, dice al oír eso, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Enfermos espiritualmente, por eso dijo, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esa era la medicina que el Señor daba a los pecadores. Esa era su predicación del Señor. Cuando el Señor comenzó a predicar, dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a ir al Salmo 141, versículo 5. Amén. Dice que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Dice el salmista que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Que el justo me castigue será un favor. ¿Por qué? Que me reprenda será un excelente bálsamo. ¿Por qué? Porque la palabra que le ha de compartir el justo no va a ser cualquier palabra, va a ser la palabra de Dios, que va a ser medicina, que va a ser un bálsamo para su alma. Gloria a Dios. Ese es el propósito de la palabra del Señor, que sea medicina para nuestra alma y que sea un bálsamo para nuestra alma. Vamos a ir a Proverbios capítulo 3. Dice, vamos a leer desde el versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarda mis mandamientos, porque larguras de días, años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Si no nos olvidamos de su ley, si guardamos sus mandamientos, dice que vamos a tener largura de días, de años de vida y paz nos aumentará. Si no nos olvidamos de su ley y guardamos sus mandamientos, dice que será medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. No solamente para nuestra alma, sino también aquí nos dice que es medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. ¿Y cómo no hemos de tener salud o cómo no tendrá salud una persona que tiene paz en su alma, que está en paz en su alma? El tener paz, el tener tranquilidad en nosotros, eso es medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Amén, gloria a Dios. Si lo reconocemos en nuestros caminos,
si no somos sabios en nuestra propia opinión, si tememos al Señor y nos apartamos del mal, esto va a ser medicina, no solamente para nuestra alma, sino para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Capítulo 4, versículo 20. Dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Una vez más nos dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Es medicina para nuestra alma, pero también medicina para nuestro cuerpo. Cuando estamos atentos a sus palabras, cuando inclinamos nuestro oído a sus razones, a sus mandamientos, esa palabra para nosotros es un bálsamo. Esa palabra para nosotros es medicina para nuestra alma, pero también para nuestro cuerpo. ¿Y cómo no ha de tener o ha de estar sana una persona que está en paz, que está en tranquilidad? ¿Cómo no ha de tener paz, o más bien cómo no ha de tener sanidad si tiene paz? Porque la paz, la tranquilidad también pueden ser medicina para el cuerpo. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios capítulo 12. Doce 18. Amén. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y es aquí donde pues debemos de entrar en una reflexión. La palabra de Dios es medicina para el alma, es un bálsamo para las almas heridas. Pero si no lo usamos de esa forma, como medicina o como bálsamo, vemos que es el versículo 18, que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Pero dice: mas la lengua de los sabios es medicina. Su palabra es medicina para el alma, su palabra es un bálsamo para el alma. Sí, amén. Proverbios 16, 21 dice: el sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca, y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Como leíamos anteriormente, que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Y al leer ese texto, pues entendemos lo que dice el Salmo 141:5, que el justo me castigue, pues que me reprenda, es un bálsamo.
¿Por qué? Porque dice el 21, el sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta el saber. Dice también el 23, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. La palabra del Señor debe de ser medicina para el alma. La palabra del Señor debe de ser un bálsamo para el alma y el vida. Por eso el salmista decía, volvemos a leer ese Salmo 141, volvemos ahí. 141, 5. Amén, gloria a Dios. Que el justo me castigue, dice, será un favor. ¿Por qué es un favor? Porque la palabra que le ha de compartir el justo va a ser medicina, va a ser un bálsamo. Dice que me reprenda será un excelente bálsamo. A diferencia de alguien que, pues, sus palabras sean como golpes de espada. Entonces vemos la diferencia del justo, como la palabra que comparte, aunque nos castigue, dice ahí, será un favor, y que nos reprenda será un excelente bálsamo. Dice que no me herirá la cabeza. Las palabras del sabio son medicina para el alma. Amén, gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. El Señor no hablaba de la misma forma, de la misma manera a todas las almas. A las almas heridas les hablaba con suavidad, con ese bálsamo, pero a los escribas y a los fariseos les reprendían duramente. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia era que los fariseos eran hombres que vivían en hipocresía, que no entraban al reino de los cielos y no dejaban entrar. Eran hombres que se llaman mandamientos de hombres y no de Dios, que le honraban al Señor con sus labios y su corazón estaba lejos de ellos. Y por eso el Señor les hablaba duramente, les reprendía duramente. Pero a las almas, el Señor les hablaba. Vamos a ir a Mateo 11. Mateo 11, versículo 28. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor de esta manera les hablaba a las almas, haciéndoles un llamado a venir a Él, a todos los que estaban trabajados y cargados, que el Señor a través de su palabra podía darles un descanso. Les invitaba a llevar un yugo sobre ellos, dice, y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Su palabra nos dice que cuando el Señor Jesús comenzó a predicar, dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Estas palabras de arrepentimiento, que invitaban al arrepentimiento, pues eran una buena nueva para los pecadores. Eran medicina, eran un bálsamo para los pecadores. Porque en el tiempo de los fariseos,
de los saduceos, de los escribas o de los principales en Israel. Ellos no les daban esperanza a los pecadores, a los publicanos, a las rameras. Los tenían apartados, los habían desechado. Incluso criticaban al Señor cuando comían con ellos, porque los religiosos o los principales no les daban esperanza a los pecadores. Lo que ellos enseñaban conforme a la ley, no había lugar para los pecadores, no había esperanza para los pecadores, no había arrepentimiento para los pecadores. Entonces, cuando el Señor comienza a predicar su palabra y les anuncia, les dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esas palabras son medicina para los pecadores, para los publicanos, para las rameras, que pues estaban perdidos, estaban sin esperanza. El Señor les trajo esperanza con una predicación de arrepentimiento. Y como en muchas ocasiones el Señor, cuando sanaba, cuando trataba con las almas, les decía: vete y no peques más. Vamos a seguir leyendo Juan capítulo 7, versículo 37. Amén. Amén. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. El Señor así hace llamado a las almas: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ese llamado que era un bálsamo, que era una medicina para los pecadores. Pecadores que venían al Señor, que se acercaban al Señor y traían sus cargas al Señor, como el Señor les había llamado. Vamos a ir a Isaías 55. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comer, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que nos pagan y vuestro trabajo en lo que nos sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí y oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes, dice, las misericordias firmes a David. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa del Señor tu Dios y del Santo Israel, que te ha honrado. Buscar al Señor mientras puede ser llamado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre rico sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Su palabra, que es medicina al alma herida. Su palabra, que es un bálsamo, que es esperanza, que es como un vaso de agua fría al alma sedienta. Y ese es el alimento espiritual para la alma hambrienta. Es su palabra. Gloria al nombre del Señor, que su propósito es para salvación. De esa manera el Señor llamaba a las almas para que tuvieran salvación.
aunque para las almas era medicina, pero también había otro grupo que vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 60. Gloria al Señor Jesús. 6:60. Dice, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vienes al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu, son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado al Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Dice que al oírla muchos de los discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Vemos la diferencia de aquellos pecadores que la palabra de Dios fue medicina, fue bálsamo, fue esperanza, porque estaban perdidos. Porque estaban perdidos en el pecado, y al oír la predicación del Señor, vinieron al Señor, recibieron su palabra, esas palabras de vida eterna. Al oír la predicación del Señor, de arrepentimiento, de que había una esperanza, de que había una oportunidad de ser perdonados, de ser limpiados, de ser salvos, fue esperanza su palabra, fue medicina, fue un bálsamo para ellos. Pero ese otro grupo, su palabra fue dura. ¿Por qué? Porque pues no querían renunciar al mundo, no querían renunciar a la gloria del hombre. Como nos dice también en otras escrituras, que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. El Señor les dijo en el versículo 62, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que Dios se ha dado son espíritu y son vida. Su palabra es medicina, su palabra es un bálsamo, su palabra es como un vaso de agua fría al alma sedienta, su palabra es un pan, es comida para el alma hambrienta, su palabra es vida eterna. Su palabra es esperanza para el pecador, esperanza de salvación. Gloria al nombre del Señor Jesús. Por eso dijeron sus discípulos, por eso dijo Pedro. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria al nombre del Señor Jesús.